Shabbat Shalom para todos. Dile que está a su lado, Shabbat Shalom. Damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen por Instagram, que estamos en vivo y directo ahorita. Bendiciones para ustedes. Gracias por seguirnos, por estar allí. Como cada Shabbat, damos un saludo a nuestras congregaciones aliadas, a la congregación Bellacob en Maracaibo, Bellacob Los Altos Mirandinos, a Jaderek, los del Camino de Turgua, también a nuestra gente de La Guaira, y bueno, en sí a todas las congregaciones también que nos siguen, personas y líderes que nos siguen también. Gracias a todos. Podemos tomar asiento. Bienvenidos para esta Parashat Shemini. Avinu Malkeinu, gracias Hashem porque tú nos has dado tu hermosa palabra, porque es alimento, es dulce a nuestro paladar y lumbrera a nuestro camino. Y es la que nos lleva a tu entendimiento hacia nuestras vidas. Gracias Hashem por que tu misericordia nos alcanza cada día y por los méritos de Mashiach Yeshua, sin el cual no pudiésemos estar en tu presencia. Y decimos amén. Bueno, esta parashá tiene muchas cosas. Es muy profunda, bueno, como todas las parashot que estudiamos cada Shabbat, ¿no? Y es una parashá de pacto, diga pacto. Y nosotros hemos entrado dentro del pacto. Y como hemos entrado dentro del pacto, tenemos que asumir muchas responsabilidades al decir que entramos dentro del pacto. Esta parashá Shemini nos habla de octavo, y octavo es un número, el número 8, que cada Shabbat nosotros decimos que es cada 7 días, ¿no? Pero este habla del octavo día. Y tiene una implicación espiritual muy profunda cuando se habla de octavo, como el Shemini Atzeret también, ¿no? De las festividades de Sukkot, exacto. Y justamente este Shemini, este octavo, nos habla sobre el día posterior al séptimo día, pero no como una forma repetitiva o de un nuevo conteo como lo hacemos cada semana, que siempre empezamos con el primer día, sino habla sobre el octavo día como tal. Y este octavo día tiene una trascendencia, tiene una elevación espiritual, por la cual en la parashá anterior los sacerdotes, o sea, Aarón y su familia, sus hijos, estaban esperando durante 7 días para empezar el servicio del templo. En la entrada de la tienda durante 7 días sin moverse. A veces nosotros pasamos por alto un poco esta lectura, pero ellos como líderes, como sacerdotes que iban a liderizar, valga la redundancia, de los sacrificios y el servicio del templo, del Mishkan, estuvieron durante 7 días en la entrada de la tienda. Todos muchas veces quieren ser líderes, pero para ser líderes muchas veces hay que comerse las verdes. Y estar 7 días esperando en la tienda de la reunión sin moverse, y podemos definir muchas cosas con eso de sin moverse, esperando el momento, la consagración para empezar el servicio a Hashem. Muchas veces el liderazgo, cosa que no lo ve mucha gente, tiene que comerse las verdes, tiene que estar ahí al pie del cañón, tienen que ser fieles y leales al mandato de Hashem.
Solamente vemos el servicio, pero a veces no vemos lo que antecede al servicio. Y los liderazgos muchas veces están allí, como quien dice, pasando esa prueba por la cual fueron llamados. Y todo líder que tiene años en el servicio puede dar fe y puede dar testimonio de cosas que han pasado para donde están actualmente. Y bueno, en Bellacom no es la excepción. Si pudiésemos contar todo lo que ha pasado en los líderes de Bellacom durante los primeros años, podríamos escribir un libro. Y nosotros siempre contamos el Shabbat, el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y nos preparamos para el Shabbat y hacemos Shabbat. Pero ¿qué implica este Shemini, este octavo día? Analizando, estudiando un poco en la semana de esta parashá, me llamó mucho la atención del Shemini, el octavo. O sea, ¿por qué octavo? Pero si nosotros siempre contamos es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué octavo? Porque cuando nosotros desciframos y es manifiesta esa interpretación en nuestra mente, en nuestro corazón sobre lo que significa el Shemini, nosotros vamos a trascender. ¿Por qué motivo? Por el sencillo motivo de que el octavo es un escalón espiritual. Y no crea que usted ha venido celebrando los Shabbat de una forma solamente obediente y que va contando, bueno, de 7 en 7 y de Shabbat en Shabbat. Déjeme decirle que usted cada vez que celebra Shabbat, el primer día de la semana que viene es un Shemini y es un escalón espiritual en su vida. Usted cada vez que celebra Shabbat, al día siguiente, que muchos los contamos como el primer día de la semana, si usted entra en la interpretación, si usted entra dentro de esa dimensión de que es el octavo, usted está trascendiendo espiritualmente a un nuevo nivel. Estoy tratando de explicarlo de la mejor manera como yo lo estuve estudiando esta semana. ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchas veces el hombre entra dentro de una monotonía. Y justamente el contar los días para Shabbat se vuelve una monotonía. Pero cuando usted coloca el Shemini en cada semana, usted trasciende espiritualmente. Usted no solamente lo va a ver como el primer día para acordarnos del Shabbat, sino que usted se ha elevado un poco más para celebrar el próximo Shabbat. Y eso es Shemini. Shemini es estar delante de la presencia de Hashem, esperando con ansia el servicio, la boda Hashem. Los sacerdotes esperaron con ansia durante 7 días para la boda, para el servicio a Hashem, para el servicio del Mishkan. Esa debe ser nuestra actitud también. Esperar justamente todos esos días por el servicio a Hashem. Que cuando nosotros terminamos el Shabbat, nosotros podamos trascender al próximo día, o sea, al día primero de la semana, que sería el octavo, el Shemini, con una elevación espiritual, esperando el servicio a Hashem en todo momento. O sea, que cuando nosotros esperamos 7 días, o los 6 días, el séptimo día y el octavo día se transforman en un portal espiritual de elevación de nuestras almas. Hay muchos que consideran que el mesianismo, que yo lo llamaría el judaísmo bajo la luz y perspectiva de Mashiach Yeshua, se vuelve como el judaísmo tradicional, donde idolatran, entre comillas, el Shabbat. El cristianismo, que ha tenido la punta de lanza
durante los 2000 años después de Mashiach, de llevar la palabra a cada rincón del planeta, pues no podemos decir que la palabra de Dios no ha llegado. La palabra de Dios ha llegado a cada rincón del planeta, y el cristianismo como tal se ha basado y es el que ha luchado para que la palabra de Hashem llegue a cada rincón del planeta, o el Eterno ha permitido que a través del cristianismo pase esto. No sin el remanente judío en cada ciudad y en cada lugar del mundo, porque son testigos de que la palabra de Hashem debe llegar a cada rincón del planeta. Siempre hay un remanente judío en cada ciudad, en cada lugar. Hay una persona que viene de descendencia judía o que tiene la línea judía para ser testigos de la promesa de Hashem de que la palabra iba a llegar a cada rincón del planeta. Ya entendiendo este punto, que el cristianismo, todo es idolatría también, como también el judaísmo lo ve, todo es idolatría. Porque eso es como un tira y encoge, ¿no? O sea, uno se tira y otros reciben y después al revés. Porque el judaísmo acusa al cristianismo de idolatría total. Porque la adoración no va para Hashem, sino para los medios que usó Hashem para que llegara la palabra de Dios. Y el cristianismo acusa al judaísmo que idolatran las cosas que Hashem les dio en vez de adorar a Hashem como tal. Y entre ellos está el Shabbat. Y pudiese decir un poco de cosas más, ¿no? Pero refiriéndonos al Shabbat como tal, que es el punto central, porque no puede haber Shemini si no hay un séptimo. Es correcto, ¿no? Y nos dice desde la creación del mundo que Hashem el séptimo día cesó y reposó. Entonces, hay varias definiciones con respecto, no voy a hablar de Bereshit, pero quiero dar un concepto desde allí para que podamos manejar la idea. Hashem se cansa, pero dice que cesó y reposó. Y toda persona que reposa es porque tuvo una actividad o porque está cansado, ¿no? Entonces hay una interpretación que podría decirse que él detuvo la obra para observarla, ¿ok? Porque cada vez que pasaba un día él decía que era bueno, ¿verdad? Y él es bueno. Pero vio algo que no era bueno. Que el hombre no estuviese o que estuviese solo. Y bueno, creó a la mujer del hombre. Entonces hay dos puntos importantes que debemos tener, o tres puntos importantes que debemos tener claro. Cuando en el principio hizo Hashem los cielos y la tierra, él se formó la luz. Y la luz, una de las cosas que nos asemeja inmediatamente es a Mashiach. Porque Mashiach es la luz del mundo y es lo que aparta la luz de las tinieblas. Entonces el concepto de Mashiach como está desde el principio de la creación en el mundo creado. Ojo, en el mundo creado. Porque hay algo que anticipa a la creación. Pero no voy a irme por ahí. Voy a hablar del mundo creado como tal. En el mundo creado aparece la luz, la imagen visible del Elohim invisible, por decirlo así. ¿Ok? Y después que Hashem hace los cielos, la tierra, los mares y todo lo demás, viene el hombre como tal. Y aquí es un punto importante que debemos profundizar como tal, ¿no? El hombre es formado de la tierra, porque dice que Hashem lo formó, agarró tierra, fue un barro, hizo barro, nos talló bien bonito, ¿no? Porque por lo menos los hombres. ¿Por qué lo digo? Porque toda mujer que se mira en un espejo siempre ve un defecto. Ay, mira, me está saliendo una arruga, o mira cómo tengo el cabello, o mírame esto. Los hombres no sufrimos de eso.
Los hombres cuando nos vemos en el espejo, miren, ¡ay, qué buen mozo, vale! Mira esta creación del Eterno. Todos los hombres no padecemos de eso. Todos los hombres, ¿verdad? Cuando nos vemos en el espejo, estamos orgullosos de cómo Hashem nos hizo, ¿no? Y bueno, y el hombre como tal, que Hashem nos hace perfecto, es formado. Pero hay algo clave con respecto a la formación del hombre como tal. Y es que el hombre no nace de una mujer o no viene de otro ser, por decirlo así, hablando de Adán como tal, ¿no? Sino que Hashem es el que le da vida. Y no solamente un cuerpo físico, sino una parte espiritual. Porque dice que él sopló, o sea, que hubo algo espiritual sobre el hombre, lo cual le dio vida como tal. Y estudiando la parashá como tal y tratando de profundizarla en ese punto, eso es una interpretación muy personal, que no es solamente un aliento espiritual lo que Hashem le dio al hombre. Hashem le dio la sangre. Y la sangre es la vida. Porque no había sangre humana, sino que fue Hashem el que la formó y se la dio, la creó. ¿Y por qué yo estoy mencionando esto? Porque el hombre en su desobediencia y en su transgresión, cuando desobedecen en el jardín del Edén, que se dice que el jardín del Edén, hay una interpretación que era el mismo Hashamayim, los mismos cielos, porque Hashem caminaba con el hombre en el huerto del Edén. O sea que era un pedazo de cielo en la tierra. Pero no voy a profundizar ahí. Eso lo dejo como abreboca. Pero el pecado del hombre hace que se pervierta, que se rompa y que haya un abismo entre Hashem y el hombre. Y la muerte viene. O sea, la muerte, que es que la sangre va a volver a la tierra y va a desaparecer. La sangre que es la vida, pero de una forma natural, obviamente. Pero justamente cuando aparece eso de la muerte, es porque el ciclo de la vida que Hashem le había dado al hombre, que es la sangre y la parte espiritual, iba a tener un fin, que es la muerte como tal. Entonces íbamos empezando a entender el por qué el pecado lo que trae es muerte. Si van conmigo, estamos profundizando, estamos escarbando, estamos tratando de sembrar, ¿no? Entonces, la muerte como tal se transforma en la consecuencia del pecado del hombre como tal, porque es un juicio de Hashem sobre el hombre, para decirlo así, ¿ok? Un estatuto que viene de lo alto para el hombre, que tenía que ser así, por culpa del pecado del hombre como tal. ¿Qué trajo como consecuencia este pecado? Que todo el resto de la creación y de la humanidad iba a padecer esa transgresión y ese pecado, o sea, la muerte. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, podríamos definir que la sangre que Hashem le dio a Adán era una sangre pura. Era una sangre santa. Es el pecado del hombre que contamina la creación de Hashem. Y a ver si me doy a entender con respecto a este punto. Porque cuando nosotros leemos en 1 Corintios 15, del 45 al 50, nos habla del primer Adán y del segundo Adán. Y nos habla como una interpretación profunda
de este concepto como tal, que nosotros debemos manejar de una forma muy sagaz y de una forma muy inteligente. Nosotros no estamos enseñando aquí una doctrina como tal, no, estamos tratando cada vez de interpretar lo que Hashem nos ha dado y lo que nosotros vivimos diariamente. Entonces este primer Adán se vuelve corruptible por culpa de su desobediencia. Diga desobediencia, porque la palabra clave aquí es desobediencia. El pecado como tal es desobediencia de los mandatos de Hashem. Ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, el pecado del hombre, la desobediencia del hombre, hace que se contamine la sangre pura que Hashem le había dado. Y por eso es que se rompe y es echado fuera ¿de dónde? Algo como el cielo, ¿no? Y que no iba a poder volver a entrar allí al jardín del Edén. Por eso es que en el judaísmo al Olam Jabá también se le llama el Gran Edén. No sé si vamos captando entonces la idea, ¿sí? Ok. El hombre transgrede, contamina, y ahí empieza todo lo que es la creación y la formación de la humanidad como tal. Se pervierte a tal punto que entonces llegamos a los tiempos de Noah, ¿no? Y yo no estoy hablando de ustedes de dispensaciones, porque en el cristianismo, que han estudiado este tipo de teorías, hablan de las dispensaciones, ¿no? Y se podría decir que Noah viene la otra dispensación, ¿no? Y viene la interpretación del judaísmo moderno de separar a los noágidas, esa palabra muy usada dentro del judaísmo moderno, como no puede ser judío, pero puede ser noágida, o sea, hijo de Noé, ¿no? Y aquí empiezan las cosas con respecto. ¿Y por qué yo hablo de este tema? Porque la parashá de hoy nos habla de este tema. Porque la parashá de hoy, en la parte B, por decirlo así, nos habla sobre los animales puros e impuros, los que se pueden comer y los que no se pueden comer. En las leyes noágidas, por decirlo así, el hombre podía comer de todo. Sí había una separación en el arca de animales puros e impuros. Noah sabía cuáles eran los animales puros e impuros. Pero cuando salen del arca, Hashem le dice que todo animal prácticamente se lo pueden... No había una diferencia como tal. ¿Okay? Porque el animal también se contamina. Diga, se contamina. Ahora, hay una diferencia que habla sobre este judaísmo moderno que dice, bueno, tú no puedes ser judío. Bueno, sí puedes ser cosas judías, pero no. Eres noágida. Entonces, ¿puedes celebrar Shabbat? Sí, pero no tienes la obligación de hacer nada porque tú no eres judío. Entonces, hay un problema para muchos porque, bueno, dicen, bueno, soy noágida, me corresponden algunas cosas y se quedan allí. Pero ese no es el plan de Hashem. El plan de Hashem es que todos podamos llegar a su presencia de una forma o de otra. De hecho, en las leyes, cuando el extranjero estaba dentro de Israel, para poder hacer la fiesta sobre todo el hombre, tenía que circuncidarse. ¿Para qué? Para poder celebrar las fiestas que le había dado al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, a los niños se les circuncida de los 8 días. Del día octavo, que es el que estamos hablando hoy. Pero no me voy a ir todavía por ahí, estoy adelantándome mucho a la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que se quiere hacer una diferencia muy importante con respecto a los que son hijos de Noah con los que son judíos o israelitas, por decirlo así. Y toda esta historia va muy bien. No está mal, porque si hay una diferencia. Hashem hace una diferenciación. Él diferencia de los que son de él de los que no son de él, ¿no? Pero hay un plan divino. Y
es la diferencia con el judaísmo ortodoxo, con el judaísmo tradicional. Que tal vez muchas veces no se ha entendido ese plan divino del Eterno. ¿Por qué? Porque sí hay una diferencia entre los que son noágidas y los que son Israel o escogidos por Hashem. Pero cuando aparece el Mashiach, hay una nueva generación. Y ahí es donde entra o se pone más compleja la cosa, por decirlo así. Porque entonces los que han creído en Jesús, los que han entrado por el Mashiach dentro de las promesas, quieren suplantar a Israel. O quieren llamarse el Israel espiritual. Pero hay algo de lo que no podemos escapar, y es de la creación de Hashem. Porque Hashem tiene una creación física, y no podemos ir en contra de la creación física y de las leyes físicas que ha dado Hashem al pueblo de Israel. No podemos pasar por encima. Sí, hay una ley espiritual. Sí, claro, a través del Mashiach hay una ley espiritual y hay una interpretación espiritual de la circuncisión espiritual, por decirlo así, donde todos deben entrar, judíos y no judíos. Pero en el mundo físico hay unas leyes que le fueron entregadas al pueblo de Israel. Y el mundo se debe regir por lo que en el mundo físico esas leyes fueron dadas. ¿Sí están conmigo? Ajá. Entonces, los no ágidas no tienen responsabilidades. Porque las responsabilidades de los mandamientos le fueron dados a los hijos de Israel, al pueblo de Israel como tal. Los no ágidas pueden ser temerosos del Eterno, pero no tienen responsabilidades como tal, sino algunas responsabilidades. Pero ¿qué pasa con los que han aceptado al Mashiach? Y Mashiach los ha acercado a Hashem, los ha acercado a los pactos. Entonces vienen otras interpretaciones donde dicen que tampoco tienen responsabilidades judías, pero que sí se tienen que acercar poco a poco a los caminos del Eterno como tal. Porque las responsabilidades solamente son para los que siguen la tradición de la ley, o sea, el judaísmo como tal. Y esto se podría complicar más aún tratando de interpretarlo o tratando de explicarlo. El octavo, como estábamos bien hablando desde un principio, nos habla sobre una elevación espiritual y sobre cuando hay una elevación espiritual, Hashem nos está apartando cada día para Él. ¿A cuánto lo está apartando Hashem para Él? No mal. Entonces, si Él nos está apartando, si Él nos está separando del mundo, entonces podemos empezar a entender por qué Él da la circuncisión al hombre. Porque cuando Hashem da la circuncisión al hombre, está apartando no solamente a ese hombre, sino a los hijos que va a tener ese hombre para Hashem. En el mundo físico, diga físico, en el mundo de la creación, en lo visual. ¿Okay? Porque hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. Para los cristianos ha sido revelado el mundo espiritual, pero se tienen que dar cuenta de que hay un mundo terrenal y creado en el cual nos regimos bajo las leyes emitidas y dadas por Hashem. Porque entonces se habla de la dispensación y por culpa de lo que se habla de la dispensación, estos estudios teológicos, entre comillas, hacen una separación entre la parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sobre las obras de la ley y sobre la gracia como tal.
Entonces quieren hacer una separación con respecto a ese tema. Y nosotros como creyentes en Mashiach debemos estar claros en cómo manejamos ese tema. Porque aún se arrastran muchas teologías cristianas dentro del credo. Y nosotros debemos aprender a separar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Hashem separa lo que va a ser consagrado para Él también. Entonces, el cristianismo, en la dispensación de la gracia, dice que todo lo viejo ya pasó, que caducó. Pero cuando nosotros leemos por lo menos la parashá de hoy, dice será estatuto perpetuo. Y entonces debemos estudiar qué es estatuto perpetuo. Porque si Hashem declara que hay un estatuto perpetuo, quiere decir que es para siempre. De hecho, ¿quién lo ratifica? Lo ratifica el mismo Mashiach. El mismo Mashiach dice que no se podrá añadir ni quitar nada de lo que está escrito. Que la única forma en que ya no se hagan todas estas cosas es cuando sean destruidos los cielos y la tierra. Pero mientras tanto, ese estatuto perpetuo del Eterno en este mundo físico. Ahora, ya entendiendo de lo que es un estatuto perpetuo, no podemos decir entonces que eso viejo caducó. ¿Y por qué Hashem pedía sangre? Porque hay muchos defensores de los animales y todo lo demás en este mundo tan moderno, tan progresista muchas veces. ¿Usted cree que el pueblo de Israel, oye, sí, mira, vamos a matar animales, No, porque había algo importante que el pueblo de Israel empezó a hacer, cosa que Adán, bueno, y el mismo pueblo también padeció eso, obediencia. Si Hashem así lo pidió, obediencia. Naase benishma, o sea, haremos y entenderemos. Mientras vamos haciendo, vamos entendiendo. Pero lo importante es obedecer. Porque el pecado del hombre fue por la sangre. Y los animales que iban a hacer sacrificio eran vigilados desde que nacen. Los que rompen matriz, ¿verdad? O sea, tiene un significado, tiene algo profundo. El que rompe matriz. O sea, que es un animal puro. Que rompe matriz. Que no lleve carga. Que no haya sido marcado, sino que sea puro. Esa sangre de ese animal es lo que le da placer a Hashem. ¿Por qué? Por culpa del pecado y la desobediencia del hombre en el principio de la creación. Entonces vamos empezando a entender un poco por qué Hashem usa la sangre. Porque la sangre tiene algo especial. Porque viene del Eterno mismo. Entonces, el pecado del hombre como tal está arraigado en la sangre. ¿Van conmigo? Estamos como profundos, ¿verdad? Estamos como a 200 leguas ya de profundidad. Así que preparen sus máscaras de oxígeno, que nos vamos a hundir un poquito más. Entonces, el hombre como tal en su transgresión, la muerte está asociada con la sangre. De hecho, cuando una persona muere, la sangre deja de correr el cuerpo. Cuando hay personas que se han desangrado, mueren también, ¿no? O sea que la sangre es algo importante. De hecho, la sangre para Hashem es algo sagrado, porque lo dice el Torá. Entonces, si vamos estudiando, quiere decir que hay algo en la sangre que es sagrado, al igual como el Shabbat. Y vamos a tratar de ir uniendo esas dos cosas. Ahora, si el hombre
como tal. Ya Hashem forma al pueblo de Israel, ya estamos por Vallecrá, ya los sacó de Egipto con mano extendida, los empieza a formar como pueblo. Entonces, ¿para qué Hashem les manda a Moshe y a Aarón a hablar con Faraón, con el faraón? Deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Entonces el propósito de que Hashem te saque de esclavitud, que te saque de Egipto, que te saque del mundo es para que lo sirvas. Ahora, muchos dicen, bueno, pero es que yo no sé cuál es mi propósito en la vida. Para los que son creyentes, porque aún hay muchos que se preguntan, bueno, tu propósito en la vida es servir a Hashem. Porque Hashem te está apartando, te está sacando, te está liberando de esclavitud para que le sirvas. Ahora la pregunta es, ¿cómo le debo servir? Y entonces, para que el pueblo de Israel entendiese cómo servir a Hashem, entonces que Él da su sagrada y su bendita Torah. O sea, sus mandamientos de cómo debe ser un pueblo apartado. ¿Por qué un pueblo apartado? Porque Hashem es santo. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, si el pueblo de Israel tiene que ser apartado para ser santo, entonces nuestro servicio, nuestra bodá a Hashem, debe ser entendida con un propósito de que nosotros debemos santificarnos en todo momento. Ahora, el problema es la sangre, porque somos pecadores, porque no hay orden sacerdotal, no hay templo, por lo tanto, ¿qué sangre puede representarme a mí delante de la presencia de Hashem? El judaísmo tradicional tiene un gran luto por eso mismo, pero nosotros no. Porque nosotros sabemos qué sangre es la que está delante de Hashem para que Él nos pueda mirar. Que es la sangre del enviado, la sangre del Mashiach. Ahora, si la sangre es tan importante para Hashem, por favor acompáñenme a 1 Corintios para que lo leamos bien. 1 Corintios 15, que trajeron su espada. Dice 1 Corintios capítulo 15, 45, dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico. Diga, lo físico. ¿Qué es primero? Lo físico. Entonces, el que ha entrado dentro de la interpretación espiritual no puede poner la parte espiritual primero que la parte física. Porque aquí lo está diciendo que primero es lo físico. Entonces no podemos decir que yo llevo una vida espiritual sin primero estar en el mundo físico. No sé si interpretamos realmente lo que nos quiere decir esto, ¿no? Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. Diga terrenal. El segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Y así como exhibimos la imagen del terrenal,
exhibiremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mire, esto es muy profundo. Esto es bastante profundo. Porque esto nos está diciendo que el hombre es formado de la tierra, pero es Hashem el que le da la vida. Hashem es el que le da la sangre, que es lo sagrado de la creación para el hombre. Pero el hombre en su desobediencia hizo que se corrompiera ese pacto y se rompiera eso sagrado que unía a Hashem con el hombre. El pecado, la transgresión va hacia el mundo físico y la sangre es parte de ello. El hombre fue formado de la tierra como tal. Y el postrer Adán, el segundo Adán, es ahí la gran guerra de las interpretaciones de qué fue lo que pasó y cómo fue concebido el Mashiach. Porque no es un hombre como tú o como yo. No es cualquier hombre como tú o como yo. Es el Mashiach, el Ben Elohim hecho hombre con un propósito. Y ese propósito es la obediencia. ¿Para qué? Para subsanar y para romper la maldición de la desobediencia del primer Adán. Entonces vamos entendiendo y tratando de entender el propósito y el plan divino de Hashem. El momento de la concepción del Mashiach, de Yeshua, hay interpretaciones, y estoy hablando de los mesiánicos, obviamente, porque los judíos no creen. Los judíos, el judaísmo tradicional dice que es un bastardo. Y perdón por la expresión, pero esa es la expresión coloquial y al castellano. Que fue un soldado romano que violó a Miriam y no sé qué, y ese, por ahí es que se va. El catolicismo, que es la principal religión del cual el cristianismo se basa, por supuesto. El cristianismo evangélico aún arrastra cosas del catolicismo, ¿okay? Porque no se han separado, no han salido de esa idolatría como tal. Por eso habla de la gran ramera a Babilonia y todo lo demás, y bueno, no me voy a ir por ese lado tampoco. Habla el catolicismo de que Hashem usó el óvulo de Miriam, de María. Y por eso ella es la madre de Jesús, ¿no? Y muchos creen que Jesús es Dios. Y por eso dicen que María es la madre de Dios. Ah, ahora sí voy entendiendo. Pues como dicen que Jesús es Dios y ella es la madre de Jesús, entonces ella es la madre de Dios. Eso es cristianismo. No me pongan cara así como fruncido. Oye, mira lo que está diciendo. Estamos estudiando. Estamos profundizando. ¿Okay? Estamos profundizando. Ya vamos a llegar a la idea. Eso es bueno, porque cuando ponen esas caras, quiere decir que si usted está dispuesto, esas escamas van a salir. Esas cosas van a salir. ¿Okay? Y no es porque uno tenga la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta es la palabra de Hashem. Esa es la verdad absoluta. Pero Hashem cada día nos va elevando, un sheminí. Nos va elevando, nos va llevando a otro escalón espiritual. ¿Sí? ¿Están conmigo? Okay. Entonces, el cristianismo, el catolicismo, habla sobre ese tipo de concepción con respecto al Mashiach, o sea, a Jesús,
a Yeshua. Yo no tengo rollo con que si Jesús, Yeshua. Hay muchos que dicen, un hijo de Jesús, el rey dijo Jesús. ¿Cómo decir el Cristo? Cristo es ungido, es Mashiach también. Palabra griega, exacto. Ahora, el concepto del catolicismo, del cristianismo, habla sobre ese tipo de concepción. El problema es el mesianismo, o los judíos, o los que tratan de llevar el judaísmo, pero con la perspectiva de Mashiach Yeshua. Porque la concepción se vuelve una espina en el zapato. Y aquí no estamos tratando de adecuar un concepto de la interpretación que la voy a poner a mi modo y mi parecer. Por favor, si alguien me puede ayudar, el mind del 5, bajarlo un poquito, por favor. Que este micrófono se sube de repente. El mind. No, el mind del 5, aquí en la consola. En la consola. El mind del 5. Arriba, bájalo un poquito. Perfecto. Para los mesiánicos, por decirlo, se vuelve una espina en el zapato con respecto a la concepción del Mashiach. ¿Por qué? Porque tienen el Brit Hadashah y no puedes ir en contra del Brit Hadashah y de lo que está escrito ahí sobre la concepción del Mashiach. Pero tienes las palabras de los sabios y la interpretación de los sabios de cómo deben ser los requisitos del Mashiach para el pueblo de Israel. Y tratan de enlazar una cosa con otra y adecuar la interpretación para que lance más hacia el judaísmo. ¿Cómo? Esta es la más descabellada, ¿no? Porque tiene que venir físicamente de Miriam y de Joseph. Pero resulta que no estaban casados. Entonces estás diciendo que ellos estuvieron antes de casarse. Un concepto que dicen es que vino el ángel y agarró esperma de Joseph y fue y lo colocó en el óvulo de Miriam. Y así fue que fue concebido. Pero eso es algo descabellado. Otros piensan que Joseph y Miriam sí estuvieron juntos físicamente y de ahí viene la concepción de Yeshua como tal. Otros tienen el concepto a un cristiano de que era el óvulo de Miriam y Hashem puso el esperma dentro del óvulo de Miriam. Y es una lucha, porque cada quien va a interpretar de acuerdo a su dogma, a su doctrina como tal. Pero si estudiamos la palabra como tal, ¿ok? Nos dice que Miriam no había ovulado nunca, que era pura. Y toda mujer para poder quedar embarazada tiene que ovular. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, eso no importa la edad. Como muchos, no, bueno, que tenía como 13, 14. No. Una mujer puede tener 20 años y aún no ha ovulado. Eso puede pasar físicamente. Pero vamos a poner un rango entre 17 y los 20 años. Vamos a poner ese rango. O sea que no había ovulado. O sea que no había sido contaminado con la sangre para la concepción del Mashiach. ¿Sí están conmigo? Sí, lo que se llama de alma. No betulá, sino alma.
En Salmos, Tehilín 2:7, dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso es algo profético que nos habla del Mashiach. Yo te he engendrado. O sea, yo te he formado, yo te he dado vida. Si nosotros creemos en que Hashem le dio vida al primer Adán, ¿por no creer que Hashem le dio vida al Mashiach también? ¿Y por qué yo digo esto? Porque hay algo especial de lo que estamos estudiando hoy. Y es justamente la sangre. Porque la sangre de cualquier hombre no iba a tener remisión sobre los hombres o sobre la humanidad. Tenía que tener algo especial esa sangre. Y no es solamente por méritos de obediencia. Esa sangre tenía algo especial. ¿Saben qué tenía especial? Que viene directo de Hashem. Porque Hashem engendró esa sangre. Por eso esa sangre del Mashiach es tan especial. Porque en el mundo físico Él fue obediente y obediente hasta muerte de madero. O sea, muerte, cuando digan muerte de cruz, muerte de madero, es muerte de maldición. Porque Él se hizo maldición para traer bendición a la humanidad. Porque Hashem no puede pasar por encima de lo que Él ya dictaminó, de las leyes que Él dijo, de las leyes que Él hizo. El testamento, como lo leímos ahora en hebreo, y ya voy a profundizar esa parte de hebreo, no puede tener una implicidad si no hay un muerto, si no hay sangre. Oye, todo el mundo sabe que en las leyes humanas no se puede decir un testamento o no se puede hablar del testamento si la persona no ha muerto. El testamento se da y se da a conocer es cuando la persona ha muerto. Y se dice qué es lo que dice ese testamento. Pues la muerte es el pecado. Y ya ese testamento estaba allí. Ese edicto estaba allí, que es la muerte. Entonces el postrer Adán tenía que ser un espíritu vivificante, que levantara, que diera vida. Que renovara el pacto de Hashem hacia la humanidad. Mire, el plan de Hashem es perfecto, es único, es hermoso cuando lo estudiamos, por lo menos como lo estamos profundizando hoy. Porque entonces vemos que el pacto de Hashem, que era un pacto de muerte por la transgresión del hombre, da al Mashiach, al primogénito de la creación, a su Hijo amado, su sangre perfecta dada por el Eterno en este mundo visible y terrenal como un regalo de amor para redención de la humanidad. Y ahí es que empezamos a entender, y eso lo que saca es lágrimas de nuestra vida, de nuestro rostro. ¿Por qué es tan grande, tan elevado el amor de Hashem, tan incomprensible, que en medio del pecado y la transgresión de la cual hemos sido condenados, Hashem nos está dando la libertad? Hashem nos está dando la redención para poder acercarse nuevamente a nosotros. Imagínense tan grande que es el amor de Hashem. El pecado de nuestro pueblo Israel, porque nosotros cuando leemos Vayikra vemos que es un inicio, un principio del Mishkan, y eso tiene que haber sido sagrado. Tan sagrado es que estos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por tratar de ofrecer fuego extraño, fueron consumidos por el Eterno.
Dicen las interpretaciones de los sabios que fueron consumidos, que el fuego entró por la nariz y los consumió internamente. Porque después manda a sus primos a sacar el cuerpo, o sea que no habían sido consumidos completamente, o sea, manda a sacar sus cuerpos. Fuego extraño. Y muchos van a decir, oye, pero mira Hashem, ¿cómo va a permitir eso si ellos eran prácticamente la familia sacerdotal? Y en pleno servicio, hay muerte de 2 personas en la inauguración del templo, del Mishkan. Mueren 2 hijos del sumo sacerdote, del Cohen Gadol, que era Aarón. Hay varias interpretaciones y una de ellas es la que más me llega, por decirlo, que también fue pura expiación, porque el que creó el becerro de oro fue Aarón. Y por eso dice que Aarón cayó. Tal vez ese silencio de Aarón, había algo espiritual ahí tocando su corazón. Tal vez pudo haber pasado eso por su mente. Tal vez Aarón entendió lo que es la justicia de Hashem. Tenía que haber una forma de que Aarón y su descendencia siguiesen a pesar del pecado del becerro de oro que hasta el día de hoy arrastra a nuestro pueblo Israel, de desobediencia. Porque hay una desobediencia de idolatría allí. Y también tenía que venir un sacrificio perfecto para esa desobediencia del becerro de oro. Y ese sacrificio perfecto para nuestro pueblo Israel, no estoy hablando de la humanidad, para nuestro pueblo Israel, tenía que venir con el Mashiach y la sangre del Mashiach. Y eso lo dice claramente en Isaías 53, versículo 10. Hay una página en Instagram de un hombre que constantemente está criticando a Yeshua. No pudo haber sido el Mesías por esto, es falso, por esto, no sé qué, No hay ningún hombre que pueda sacrificarse por otro hombre para remisión de pecado y todo lo demás. Pero Isaías 53, todo en su contexto, pero Isaías 53, 10 es claro. Dice, te ofreceré, te daré como sacrificio expiatorio por los pecados de todos. ¡Wow! Mira, que eso no tiene que tener tanta interpretación para entender que Isaías 53 habla perfectamente del plan divino de Hashem con Mashiach. Porque la remisión de pecados tiene que venir también para nuestro pueblo Israel. Entonces el principio de que la sangre es perfecta y que la sangre es sagrada y que la sangre ha sido creada y dada por Hashem en Mashiach era justamente porque cuando se vierte esa sangre en el madero y madero de maldición era para remisión y redención del pecado, o sea, de la muerte. ¿Por qué? Porque justamente pasa en qué fecha, en qué festividad es la muerte de Yeshua. En Pesaj. ¿Y qué pasó en Pesaj con nuestro pueblo? La muerte venía para todos. Solamente los que tenían la sangre en el dintel de su puerta, la muerte, el ángel de la muerte, que es un edicto, es una palabra de Hashem, el ángel de la muerte siempre va a estar ahí por culpa del primer Adán y va a pasar por encima. Pero también hay una muerte espiritual de la que nadie se escapa. Y Yeshua, con ese sacrificio, hace algo que nadie había hecho, que era un pacto que iba a trascender no solamente el mundo físico, sino también el mundo espiritual, donde la redención no solamente iba a ser en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Toda la humanidad va a estar en el Olam Habá cuando reciban al Mashiach.
cuando entiendan el sacrificio del Mashiach en sus vidas. ¿Por qué? Porque es el sacrificio perfecto. Aún el judaísmo mesiánico y parte del movimiento judaísmo mesiánico habla sobre la construcción del tercer templo. Sí, claro que va a haber la construcción, porque eso lo dicen los profetas. El asunto es que hay discusiones dentro del mismo judaísmo mesiánico en si se van a ofrecer sacrificios o no, y muchos dicen que sí. Y entonces ahí es cuando aparecerá el falso Mashiach y muchos serán engañados. Porque prácticamente están pisoteando el sacrificio del Mashiach en ese momento. Pero muchos van a ser engañados. Hasta que venga el Mashiach en gloria y majestad desde los cielos e impondrá verdaderamente la interpretación y el orden, el ceder, el servicio de Hashem en ese templo. Porque si la sangre del Mashiach es justa, perfecta, de una vez y para siempre sobre la remisión de pecados, también es una vez justa y perfecta para holocaustos de olor fragante hacia el Eterno. ¿Cómo así? Bueno, porque obviamente había sacrificios, como lo leímos la semana pasada, la parashá pasada, de olor fragante ante el Eterno. Sacrificios de agradecimiento hacia el Eterno, no solamente por pecado, sino también por agradecimiento. Entonces, si nosotros queremos agradecer al Eterno, tenemos que pasar por la sangre también del Cordero. O sea que la sangre del Mashiach es no solamente para pecados de muerte, sino también para pecados de olor fragante ante el Eterno del holocausto. Porque hay interpretaciones mesiánicas que dicen que el sacrificio de Yeshua solamente se limita para los pecados de muerte. Pero nosotros no podemos limitar la misericordia de Hashem. Nosotros no podemos poner límite a lo que hizo con Mashiach. Y el sacrificio del Mashiach va mucho más allá de nuestro entendimiento. Porque la sangre del Mashiach y el sacrificio de Mashiach fue en este mundo terrenal también, pero en el mundo espiritual, en el tiempo de Hashem. Por eso que él dice que bajó a las profundidades a rescatar todos los del tiempo de Noah para llevarles la Besorá. Si empezamos a manejar los conceptos por los cuales el Mashiach ha sido dado a nuestra vida, donde el servicio físico y espiritual es parte de nuestra vida, si hacemos una distinción solamente entre los hijos de Noah y los hijos de Israel, ¿para qué fueron los sacrificios? Simplemente para que la presencia de Hashem pueda estar en medio de su pueblo. Y si nosotros decimos que somos templo del Eterno, debemos estudiar el servicio del templo. Escúchame bien, debemos estudiar el servicio del templo. Porque si nosotros decimos que somos templo de Hashem, eso mismo que está escrito allí sobre el servicio del templo, tenemos que hacerlo en nuestra vida porque somos templo de Hashem. Y este es un concepto que aún no hemos masticado y no hemos digerido como es. Porque si el plan perfecto del Eterno es que cada uno de nosotros somos templo de Hashem, entonces debemos hacer todas las cosas consagradas que eran del templo en nuestra vida. Y si hay algo que nos dice Apocalipsis, el libro de las revelaciones, es que el incienso, como en el lugar santo, ¿verdad?,
Son las oraciones de los santos de toda la tierra. O sea que podríamos definir que el incienso son las oraciones que constantemente podemos decir delante del Eterno para que sean olor fragante constantemente en su presencia. Pero ¿qué pasó con Nadab y Abiú? Ellos fueron a ofrecer el incienso con un fuego extraño. ¿Qué sería lo que pasó allí? Inmediatamente, apenas termina lo de Nadab y Abiú, Hashem le dice, no entrarán en mi santuario habiendo bebido licor, embriagados. Y entonces hay interpretaciones de los sabios que dicen que Nadab y Abiú entraron en esa condición. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? ¿Cuál puede ser este fuego extraño? Tratar de traer cosas del mundo al servicio de Hashem. ¿Y cuántas congregaciones no están haciendo eso ahorita? ¿Cuántas congregaciones dicen, oye, queremos atraer al mundo? Entonces, para atraer al mundo, tenemos que hacer cosas del mundo. Baile y cosas y música y humo, luces, espectáculo. Muchos han visto aquí el grupo de adoración. Y hoy a veces no hay batería, a veces no hay percusión, a veces no hay violín, a veces no hay guitarra, a veces no he podido venir. Y no hay prácticamente música, sino algo grabado. Y muchos critican. No, espera. Yo tengo el concepto de que la gloria de Hashem se va a manifestar así usted aplauda solamente. Porque Hashem lo que quiere es un olor fragante. Y eso es responsabilidad individual de cada uno. Todos los que han estado en el grupo de oración, la enseñanza que he tratado de dar o que he tratado de compartir siempre, que nosotros simplemente somos vasos usados por Hashem. Hashem nos tiene ahí solamente como un utensilio para su servicio, porque toda la gloria y toda la honra es para Él. La adoración, la alabanza es un olor fragante individual y como congregación. ¿Para qué? Para que la presencia de Hashem pueda habitar en medio. Porque Él habita en medio del olor, del incienso, del olor agradable. Es su presencia donde habita. Entonces la oración de cada uno de nosotros, la elevación de nuestra adoración, de nuestra alabanza, atrae congregacionalmente la presencia de Hashem. Así sea una flauta dulce, un triángulo que hace tin, 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 tin. Así sea eso. Cuando Hashem quiere manifestarse, se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de adoración y de entrega, o sea, un olor fragante. Pero cuando nosotros venimos cargados con nuestros problemas, cuando nosotros queremos cantar por encima de los demás, cuando nosotros queremos levantar el brazo y pegarle a nuestro hermano, cuando queremos danzar para que nos vean a nosotros, eso es fuego extraño y puede venir el fuego consumidor de Hashem a nuestras vidas. Pero no tengamos miedo, porque Hashem en su inmensa misericordia y porque nos ama tanto, nosotros estamos cubiertos de la sangre del Mashiach. Y ese fuego simplemente quita las impurezas de nuestra vida. Mire qué hermoso es el plan de Hashem. Nosotros pensamos muchas veces, o las doctrinas nos han hecho pensar, de que cuando pecamos caemos de la gracia de Hashem. Somos apartados totalmente. Hashem ya no nos quiere. ¿No? ¿Cuántos se han sentido así? Obviamente, toda persona que tiene las ruas del Eterno se va a sentir
porque tiene vergüenza, así como lo tuvo Adán en su momento y Eva en su momento. Tuvieron vergüenza para acercarse a la presencia de Hashem o delante de la presencia de Hashem por el pecado, la transgresión. Pero déjame decirte que cuando estás en medio de una situación así, que cuando estás en medio de un pecado, de un problema, tú no has caído de la gracia, tú has caído en la gracia, porque la gracia de Hashem es demasiado grande para nosotros limitarla. La gracia de Hashem y su misericordia es tan grande que no podemos limitarla a una desobediencia humana para decir que su grandeza, que su misericordia no nos alcanza. Su misericordia nos alcanza en cada día de nuestra vida. Y eso es gracias a la sangre del Mashiach. Y cuando entendamos el concepto de lo sagrado que es la sangre del Mashiach, lo santa que es, que viene directamente del Eterno. Y esa sangre es la que está cubierta en nuestro altar, en nuestro Mishkan, en nuestro templo. Y es en ella que Hashem nos mira. Claro que vamos a desobedecer, somos humanos. Vamos a equivocarnos muchas veces. Vamos a transgredir a propósito muchas veces. Pero ahí están las rúas del Eterno. Que tengamos siempre el corazón de David Amelech. No quites de mí tu Santo Espíritu. No importa el pecado, la transgresión, el problema. No quites tu espíritu de mí, porque tu espíritu es el que me acerca. Tu espíritu es el que me redarguye. Tu espíritu es el que me indica. Tu espíritu es el que me guía para acercarme a ti en todo momento. Sin el espíritu de Hashem nosotros no nos arrepentiríamos. Tuviéramos una cara de tabla todo el tiempo. Y Hashem no quiere caras de tablas en su presencia. Delante de Hashem, nosotros podemos pasar de la puerta de la sinagoga, tratando de vestirnos de santidad. Bueno, aquí sí me comporto como Él. Nadie sabe aquí cómo yo me comporto de aquí para allá, o cómo me comporto en mi hogar, en los lugares ocultos, o qué sé yo. Delante de la presencia de Hashem estamos desnudos. No podemos ocultar absolutamente nada. Hay algo de luz por lo cual no ves a Hashem. Y es que estamos revestidos del Mashiach. Estamos revestidos de su gracia, de su perdón. Ese es el concepto de Mashiach. Mashiach no fue un simple hombre que unos méritos que se ganó. No, es el regalo más hermoso que nos ha dado el Creador de los cielos y la tierra para podernos acercar a Él. He tratado de detenerme varias veces y no puedo. Para culminar, por favor, acerquémonos a Hebreos. Porque después de toda esta explicación, cuando leemos, que ya lo leímos, pero vamos a leerlos ya con más profundidad. Hebreos capítulo 9. Desde el 13. Ahora, con todo lo que se ha explicado y con todo lo que hemos profundizado, porque lo leímos en un principio, pero ahora que profundizamos y hemos escarbado estos secretos de Hashem, ahora vamos con esa interpretación de los cielos en nuestras vidas. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra, o sea, de la vaca bermeja, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Hashem,
limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Por tanto, es mediador de un pacto renovado, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. Porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pues no tiene vigencia mientras vive lo pactado. De donde ni siquiera el primero fue puesto en vigor sin sangre, porque habiendo sido proclamados por Moshe todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua y lana escarlata e hisopo, roció el rollo mismo y a todo el pueblo diciendo: esto es la sangre del pacto que Dios os mandó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Era pues necesario que por las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos para las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró el Mashiach en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Hashem por nosotros. Y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mashiach fue ofrecido una vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para salvación. Y yo muchas veces, cuando leo esto, hay que leerlo desde el capítulo 7. Mire, Hebreos 7, 8, 9, 10 y hasta el 11. Es precioso. Eso es maná. Eso es, ¿cómo decirlo? Los que les gusta el gimnasio y todo lo demás. Eso es proteína pura. Eso es puro power. Para el creyente, no en serio, para el creyente en la fe, eso es puro power. Porque te da el concepto de lo que es realmente el Mashiach. Muchos andan divagando y se dejan llevar por lo que dicen, no, que si esto, que si el Mashiach esto, que un simple hombre, que si no, no. Aquí te revela perfectamente que es el Mashiach. Y los que te vengan con esos conceptos tendrán que borrar el Brit Hadashah de sus vidas. Tendrían que borrar el Brit Hadashah de lo que está escrito allí. Y no van a poder. Porque no pueden acercar sus dogmas y sus doctrinas a hacer interpretaciones personales. La palabra es clara y debemos estudiarla. Debemos nutrirnos de ella, porque ella es la que nos va a levantar en medio de la incertidumbre que va a crear este mundo. La inteligencia artificial nos va a quitar el Brit Hadashah. Escúcheme bien. La inteligencia artificial va a quitarnos el Brit Hadashah. Debemos perseverar. Israel va a ser atacada. Lo que está haciendo Israel ahora contra el terrorismo que va en contra del mismo Israel, porque si no atacas primero los van a seguir atacando.
El mundo los va a juzgar y todos se van a poner en contra de Israel. Y a Estados Unidos le dio la espalda a Israel en unas votaciones. Primera vez en la historia. Nunca había pasado. Que ha sido la mano derecha, por decirlo, de Israel. Pero esto es bueno que pase. Porque nosotros debemos estar claros que en medio de la oscuridad sale la luz. Y que Israel no depende de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un aliado, una parte de la promesa. Pero Estados Unidos no es el redentor de Israel. El redentor de Israel es Hashem, que hizo los cielos y la tierra. Y es la oración de la diáspora. Es la oración de cada yehudí, de cada creyente en cualquier parte del mundo que fortalece a Israel. Siempre he tenido la convicción y la creencia que todos los hombres y mujeres que oran en el cotel, que oran en el muro, oran por todo el mundo. Pero no estuviesen ahí si no fuera por las oraciones de todos los que estamos en la diáspora también. Porque los de la diáspora los fortalecemos a ellos. Nosotros no sabemos qué pruebas tienen ellos para llegar al muro y orar allí. Pero es la oración de los justos de todas las naciones que los fortalece para que ellos puedan estar día y noche intercediendo por la paz de Jerusalén, la paz de Israel y la paz del mundo. Por eso no cesemos en nuestras oraciones. No nos adormezcamos en nuestras oraciones. No dormitemos. Perseveremos. Porque así como nos mostró Mashiach, no se duerman. ¿Se acuerdan cuando estaba en el Getsemaní? En el Getsemaní, junto a los que le habían sido entregados, o sea, a sus talmidín. No se duerman, no desfallezcan, que vienen pruebas y horas difíciles. ¿Qué nos está diciendo el Mashiach? Que cuando vengan horas difíciles, nosotros debemos orar sin cesar. Debemos vigilar en todo momento. Ya para finalizar, que ha estado profundo, tan profundo que trato de meter el freno en mano y no sirve. Después, oye, te pasaste de tiempo. Bueno, hoy es un día excepcional, no sé. Hoy es un día que no sé, siento que Jesús nos está dando una palabra bien profunda. Juan 17, ya para finalizar. Al Mashiach, diciendo estas palabras tan hermosas. Si hubiese sido un hombre, no hubiese dicho estas palabras. Un hombre común y corriente. No estamos hablando de divinidad, no divinidad. Estamos hablando del Ben Elohim, el Hijo del Eterno. Estas cosas habló Yeshua y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, Hijo, pueda glorificarte a ti. Así como le diste potestad sobre toda carne, para que a todos los que le diste, a eso les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. No dice yo, dice a ti, el único Elohim verdadero. Y a Yeshua como el Mashiach a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Se está refiriendo a cada uno de nosotros. Shabbat Shalom.
Gracias, Eterno, por tu hermosa palabra. Porque no solamente decir palabras o hablar, sino basarnos en lo que está escrito. Y cada vez que profundizamos, te amamos con más fuerza. Porque tu misericordia nos alcanza cada día. Nos abraza, nos arropa. Gracias, Hashem, eres hermoso. Tu amor es hermoso. Gracias por darnos a Mashiach. Gracias por darnos a tu Hijo para podernos acercar a ti. Por mostrarnos el camino hacia ti, Hashem. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por los méritos de Mashiach. Gracias, Padre. Amén y amén. Damos gracias a las personas que nos siguen en Instagram. Gracias por su presencia, porque cada Shabbat nos acompañan. Si pueden compartir esta publicación. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Y bueno, como congregación le decimos Shabbat Shalom. Bendiciones.